del órgano más complejo, y escuchen lo que voy a decir ahora, más importante de todos los que tenemos en nuestro cuerpo humano. Y no soy médico para debatirlo, no tengo las herramientas que sí tiene ella, pero lo quiero corroborar con la doctora Micaela Echavarría de Michelis, que está en línea, es médica neurocirujana, especializada en el tratamiento de tumores cerebrales, porque hoy es el Día Mundial del Cerebro, y vamos a hablar de la importancia de cuidar este órgano que tiene toda esa complejidad y toda esa trascendencia para nuestra vida cotidiana. Micaela, Pablo te saluda, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hola Pablo, buenas tardes. ¿Cómo están todos? Muy bien, muy bien. Muchas gracias por atendernos. ¿Coincidís con esto de que es el órgano más importante de todos del cuerpo humano? Tal cual, no solo que es el más importante, sino que desde mi punto de vista es sin duda el más extraordinario y es el más incomprendido aún, porque es tan complejo que hay muchísimo todavía que investigar y entender del cerebro. Si bien han habido muchos avances, sobre todo en la neurociencia, pero es un órgano que no se termina de estudiar nunca para nosotros los médicos. Mira, con respecto a esto de la importancia, yo lo pensaba con mis escasas herramientas, simplemente un lector que se acerca muchas veces a esos estudios que ustedes los profesionales escriben. Digo, muchas veces los estados de salud dependen del estado de la cabeza, de la calidad de nuestro pensamiento, de cómo miramos la vida, y siento que incluso también cambiando el cerebro podemos cambiar el estado de ánimo y el estado de salud de las personas. Digo, es uno de los argumentos, por ejemplo, ¿no? Tal cual. De hecho, hay fundamentos científicos sobre eso. Hay un sistema muy complejo, no sé si lo escucharon nombrar, el sistema neuroendocrino inmunológico que se llama, y es cómo se conecta toda la liberación de neurotransmisores de nuestro cuerpo, de nuestro cerebro en este caso, ante una emoción, por ejemplo, cómo eso condiciona un proceso patológico. Todo está regulado por el cerebro. Es un órgano increíble desde lo hormonal y desde los neurotransmisores que se llaman, básicamente. Claro. Bueno, voy tomando algunas frases que vos vas diciendo. Dijiste que es de lo más extraordinario, algo has tirado recién. También dijiste que es de lo más incomprendido. ¿Por qué? ¿No está tan estudiado como debería o podría? En realidad es tan complejo que todavía hay muchísimo por seguir descubriendo del cerebro y sobre todo en lo que respecta a las funciones cerebrales, que es un tema bastante interesante y que de hecho, bueno, nosotros los neurocirujanos, bueno, particularmente yo a eso me dedico, que es hacer cirugía en paciente despierto para preservar las funciones cerebrales. Y cambió mucho el concepto porque hoy entendemos el cerebro como un conjunto de redes que está formado con muchísimas funciones cada vez más complejas y bueno, y en eso estamos como tratando de trabajar para cada vez mejorar y darle mayor resultados funcionales a los pacientes. No tratar solo la patología, sino asegurarnos que el paciente vuelva a su vida con completa calidad de vida y con completa normalidad, considerando toda la persona entera, digamos. Qué importante. Tengo algunos mitos escritos que me gustaría transmitirte y que vos me digas si son así o son efectivamente eso, un mito, una creencia que no está corroborado o confirmada. Por ejemplo, que en nuestra vida cotidiana, en nuestro andar, nosotros usamos solo el 10% de nuestro cerebro, que hay un 90% que no está explorado, que no se enciende, que no se usa, que no tiene sinapsis. ¿Es así? Bueno, eso también es bastante discutido porque no se sabe con exactitud en realidad qué porcentaje utilizamos de nuestro cerebro. Es muy difícil determinarlo a eso, pero sí que aún queda muchísimo más por seguir descubriendo y utilizando sin dudas, que es esto que te digo. Es muy difícil saber y estimar eso, incluso haciendo estudios neurocognitivos, neuroimágenes, estudios funcionales. Te diría que es más bien un mito que una evidencia científica. Hay otra palabra que escucho mucho asociada al cerebro, que es la plasticidad. Y uno imagina, cuando habla de algo que tiene esa condición, que uno lo puede moldear a su gusto, ¿no? Algo plástico, algo que no es rígido, que puede crecer o que puede achicarse, digamos, que tiene movilidad. ¿A qué hace referencia esa condición de plasticidad del cerebro? Bueno, es una analogía muy buena pensar en algo plástico, como una plastilina que vos le moldeás y le das forma.
Bueno, eso mismo pasa con el cerebro. La plasticidad es la capacidad que tiene nuestro cerebro de reconfigurar o reorganizar sus conexiones para compensar funciones, ¿sí? Es decir, si algo se dañó, que se pueda volver a regenerar, por ejemplo. Y la plasticidad es compleja porque hay muchos tipos de plasticidades. Incluso está la plasticidad ya, digamos, innata en nosotros, y después la plasticidad que se llama poslesional, es decir, una vez que se agrede el cerebro. Y algo muy interesante de la plasticidad, que también acá viene un poco otro mito, que uno cree que la plasticidad solo se da en la infancia, quizás lo hayan escuchado así, que uno dice solo se da en los niños. Bueno, no, la plasticidad se da a lo largo de toda la vida, ¿sí? En cada uno de nosotros, e incluso va variando en uno mismo a lo largo del tiempo, como para que vean lo compleja que es y lo valiosa que es. Por ejemplo, una persona puede aprender un idioma por más que tenga 75 años, por ejemplo. Tal cual, si tiene las condiciones, obviamente, ¿no? Considerando que puede haber comorbilidades asociadas y demás a esa edad, y ya hay un deterioro propio del cerebro, pero si no hubiera ninguna comorbilidad agregada, no habría ningún problema. Doctora, 2 preguntas que tienen que ver con el dormir. ¿Dormir lo necesario cuida a nuestro cerebro? Y cuando dormimos, ¿qué pasa en el cerebro? Sí, bueno, las horas de sueño siempre lo está recomendado incluso por la Organización Mundial de la Salud, el dormir. Dependiendo de la edad son las horas que se van aconsejando, ¿sí? Pero es muy importante porque es el momento donde el cerebro, uno piensa que el cerebro está descansando, pero en realidad el cerebro está activo todo el tiempo. Pero es el momento donde trabaja metabólicamente para producir todos los nutrientes necesarios para que funcionen adecuadamente. Y se van activando otros sistemas propios del cerebro. Pero el descanso, la hora de dormir es súper importante para el cerebro y para el correcto funcionamiento del resto de los órganos, porque como dijimos al principio, todo está conectado con todo. Entonces, si no está funcionando bien nuestro cerebro, comienzan a fallar secundariamente el resto de los sistemas del cuerpo. Doctora, y pensando en la prevención de las enfermedades neurológicas, ¿qué importancia le debemos dar a cuando aparecen los dolores de cabeza recurrentes, los olvidos, ese tipo de situaciones que a veces pasan o nos pasan desapercibidas, las empezamos a sentir un poco más con frecuencia y empezamos a demorar la consulta con el médico, nos automedicamos, cosas que pasan todos los días, ¿no? Claro. Bueno, el tema de la cefalea es algo bastante popular porque es un síntoma muy frecuente en la población, pero hay diferentes tipos de cefaleas y acorde a la edad también, uno tiene que saber si esa cefalea es por algo, digamos, inofensivo o si puede ser algo de alerta. Entonces existe algo que se llaman como las banderas rojas o las pautas de alarma ante una cefalea, ¿sí? Y por ejemplo, una cefalea que aparece por primera vez en tu vida, después de los 65 años, que es una cefalea intensa, como en estallido, que se acompaña de vómitos o de algún síntoma, como un deterioro neurológico, por ejemplo, que no responde absolutamente nada. Bueno, todas esas son cefaleas que hay que, por supuesto, consultar de urgencia de alguna manera. Otra cosa muy diferente es una cefalea de, por ejemplo, tensional, que la gran mayoría de la población la tiene, ¿sí? Esas son cefaleas muy, muy leves, tienen características particulares, pero ceden con analgésicos. Bueno, hay que ir como haciendo esta distinción porque dentro de la cefalea se abre como un abanico de tipos de cefalea, ¿no? Ahí tenés las migrañas, las neuralgias, etcétera, etcétera, pero es lo que les digo, una cefalea se puede producir por simplemente algo tensional, un cansancio, o porque haya una patología dentro del cerebro, un tumor, una ruptura de, por ejemplo, un aneurisma, cosas que son graves, ¿sí? Doctora, le hago las últimas. Una tiene que ver con un mensajito de un oyente que está buenísimo. Dice: chicos, vivimos hablando que cuando tenemos un problema con el amor es culpa del corazón, y en realidad el enamoramiento o el responsable del enamoramiento es el cerebro. ¿Esto es cierto? Dice el 439.
Tal cual, tiene mucha razón. No sé por qué existe esa atribución al corazón, porque creo que es un órgano que se suele romantizar, pero en realidad las emociones están reguladas por el cerebro, ¿sí? Fundamentalmente por el sistema límbico, que se llama, que es todo un circuito, una red que involucra varias estructuras del cerebro y tiene que ver con el manejo de nuestras emociones. El cerebro regula absolutamente todo, esa es la razón, así que te amo con todo el corazón debería ser reemplazado con te amo con todo mi cerebro. Muy todo buena. pasa por ahí. Muy buena, muy buena. Micaela, y ya para cerrar, un poco subiéndome a la pregunta de Juan Diego antes, ¿qué podemos hacer para tener una buena salud cerebral? Digo, para empezar ahora, ¿no? ¿Cómo cuidarlo? ¿De qué manera? 3, 4, 5, acaso tips o sugerencias que pueda darnos para conservar la salud de un órgano evidentemente tan importante. Tal cual. Bueno, primero lo general, pero para todos, ¿sí? Los cuidados generales para cualquier buen funcionamiento de nuestro cuerpo, que tiene que ver con la alimentación saludable. Todos los alimentos que sean ricos en omega 3 son muy buenos para el desarrollo cognitivo del cerebro, por ejemplo. El ejercicio sí o sí es vital, ¿sí? Por lo menos salir a caminar. No se habla de tanta exigencia, pero hay que oxigenar de alguna manera nuestro cerebro. Nuestro cerebro funciona con oxígeno y con glucosa, son las principales nutrientes. Entonces, todo esto va a estar condicionado por la alimentación y por el ejercicio. Y después, el cerebro es un órgano muy activo, hay que estimularlo. Entonces, todo lo que tenga que ver con aprendizajes, como por ejemplo hacer juegos, sopas de letras, aprender a tocar algún instrumento, algo nuevo que le demos a nuestro cerebro, es sumamente bueno e importante, porque ahí es donde vamos a enriquecer este potencial de plasticidad del cerebro, sea lo que sea que hagamos, pero siempre en actividad. Muy interesante, la doctora Micaela Echavarría de Michelis. La última es un bonus. ¿Es cierto que todos los hinchas de Independiente somos más inteligentes que los demás, Micaela? Tómate. Y estadísticamente está comprobado. Ella es hincha rojo también, por eso le tiré el centro, porque Alejo me tiró ese dato. Qué grande. Bueno, si hacía falta algo... Sí. Somos resilientes. Eso seguro. Aparte, si algo faltaba para tomar a la doctora como referencia absoluta de los temas cerebrales, es esta afiliación con Independiente. Micaela, gracias. Bueno, un placer a todos por el equipo. Un beso muy grande. La doctora Micaela Echavarría de Michelis, ella es oriunda de Río Tercero, Córdoba. Hoy es el Día Mundial del Cerebro. Fíjense.